vamos a charlar acerca de la insuficiencia renal, qué es, qué podemos hacer y cómo funcionan los lugares donde se realizan tratamientos de diálisis. Estamos para ello con el doctor Marcelo Ferreira, quien es nefrólogo y además un invitado de la casa. Nos ha acompañado otras veces ya en la salud de nuestra gente. Hola Marcelo, muchísimas gracias por estar presente. Buenos días, Javier. Encantado nuevamente de poder comunicarme con vos, esta vez por estos nuevos métodos de comunicación. Marcelo, quiero que nos cuentes un poquitito qué es la insuficiencia renal y qué tipo de tratamientos requieren los pacientes que tienen una insuficiencia renal donde, bueno, en estos casos sus funciones no pueden cumplir, sus riñones no pueden cumplir con la función clásica a las cuales están asignados. Bueno, la insuficiencia renal significa de que los riñones, que son órganos fundamentales para la vida y que permiten eliminar las toxinas, no están funcionando bien, hay diferentes grados, y en el quinto estadio, digamos, con una insuficiencia renal grave, el tratamiento es la sustitución de la función del riñón, que uno la puede hacer con diferentes modalidades dialíticas. Una es la hemodiálisis, otra es la diálisis peritoneal y otro es el trasplante. Entonces, cuando un paciente tiene una insuficiencia renal, significa de que depende del estadio de insuficiencia renal que tenga. Si tiene un estadio 5, que es el estadio final de la enfermedad, hay que sustituir y esos pacientes tienen que hacer tratamiento, alguno de estos tratamientos que tuvimos conversando. Bueno, y entonces estos pacientes que requieren un tratamiento, como vos decís, cuando están en un grado como más avanzado y requieren el tratamiento, el riñón, perdón, funciona todo el día, todos los días. Estos pacientes que requieren tratamiento, ¿cómo deberían hacerlo? ¿Cada cuánto tendrían que realizar un tratamiento de diálisis? Bueno, dependiendo de la modalidad de sustitución renal, un paciente que realiza hemodiálisis tiene que concurrir a un centro de diálisis 3 veces por semana. En otros países, como en Europa, existe la modalidad de ese mismo tratamiento, pero en la casa, digamos, en el hogar. Acá en Argentina, ese tratamiento de hemodiálisis domiciliaria no está disponible, pero sí existe la posibilidad de hacer diálisis peritoneal, que es un método diferente a la hemodiálisis, pero que se puede hacer en el domicilio. Y los pacientes trasplantados renales, bueno, no tienen que concurrir a hacerse un tratamiento sustitutivo, pero sí requieren controles de ese trasplante que se hacen en centros hospitalarios o sanatoriales para ese fin. Hablamos del tratamiento de la hemodiálisis. El paciente ingresa y debe permanecer un tiempo, porque me imagino que no debe ser algo rápido ni mágico, ¿no? El recambio de esa sangre, el purificarla, el excretar las sustancias que de alguna manera el riñón lo hacía y que para el organismo no son útiles. Ese tiempo, ¿de cuánto es más o menos en los pacientes? Sí, los pacientes requieren un tiempo porque esa sangre, como decís vos, no es instantáneo el proceso y por lo tanto el tiempo depende del tamaño del paciente, el tipo de procedimiento que uno realiza. Pero para no ir en demasiado detalle, el tiempo estándar de un tratamiento dialítico son 4 horas. 4 horas, 3 veces por semana. Hay pacientes que incluso requieren un poco más de tiempo, ¿tá? Por diferentes razones, uno lo puede dializar 4 horas y media, 5 horas, y en menos casos uno puede reducir el tiempo de diálisis
En algunos pacientes, por ejemplo, muy añosos, que tienen algún otro problema, pueden dializar menos tiempo. ¿Tá? Pero el tratamiento estándar, aproximadamente 4 horas, que en el caso del centro de diálisis donde brindo el servicio, en realidad nadie dializa 4 horas, sino 4 horas 10 por otros problemas técnicos que requieren de un poquito más de tiempo, y tratamos de dializar no menos de ese tiempo y no menos de 3 veces por semana. Perfecto. Marce, es inevitable la pregunta. Estamos viviendo algo que para nosotros, inédito, porque ni tuvimos experiencia ni estuvimos preparados para esto, que es una pandemia que nos llevó a una reclusión, a un aislamiento social preventivo y obligatorio. Y la pregunta es si los pacientes que son insuficientes renales y que requieren un tratamiento dialítico, de diálisis, que son 3 veces por semana, de 4 horas, en este momento, ¿cómo los están haciendo? Porque deberían hacerlo, me imagino yo, y qué medidas de seguridad se están tomando. Bueno, efectivamente, estos tratamientos no pueden ser interrumpidos. Los pacientes que requieren la sustitución de la función del riñón no se suspende, como de hecho no se suspende en ningún momento, ni cuando es fin de año, ni cuando es Navidad, digamos. Se programa para poder mantener el servicio en forma continua. Nosotros ya hemos tenido una experiencia hace unos 5 años atrás con la gripe A. En la gripe A se esperaba una pandemia que después no fue de la magnitud que hubiese sido, como sí nos pasó en esta oportunidad con el coronavirus. Por lo tanto, ya teníamos, un comité de crisis, donde ese comité de crisis es el que hace todas las previsiones necesarias para brindar la continuidad del tratamiento. Los pacientes, cuando se decretó la cuarentena y demás, obviamente se disparó el protocolo del comité de crisis para poder brindar esa continuidad. Todos los pacientes que requieren tratamiento se los va a buscar a su casa, ¿no? Los pacientes que son de la misma ciudad, va un remis a buscarle a su casa y lo lleva al centro de diálisis. Los pacientes que vienen de otras localidades también, hay remises que hacen el viaje desde esos otros lugares hacia el centro de diálisis. El protocolo en ese caso obliga a que se haga un triaje, que no es otra cosa que un interrogatorio previo a los pacientes para poder identificar con tiempo a aquellos pacientes con posibilidad de tener la sintomatología para el COVID-19. Entonces se los entrenó rápidamente a los transportes que realizan el traslado de estos pacientes para que hagan un primer triaje en el domicilio del paciente. Si ese triaje es negativo, ese paciente es trasladado al centro de diálisis, donde a su llegada hace un segundo triaje, en este caso ya un triaje un poquito más extensivo, incluso con medición de la temperatura a distancia, con un láser, y si ese paciente todo es negativo, puede recién ingresar a la sala de diálisis. Obviamente, los pacientes eran trasladados en forma conjunta, es decir, nadie se los traslada en forma individual. Eso se fue modificando en el tiempo, se redujo a través de una normativa del Ministerio de Salud Pública de la Nación a 3 pacientes por vehículo, y actualmente las diferentes empresas también están modificando esa cantidad a 2 pacientes por vehículo más el chofer, digamos, ¿no?
todos ellos vienen con barbijos y se siguen haciendo ese triaje en el domicilio, un segundo triaje en el centro de diálisis y un tercer triaje al final del tratamiento dialítico para que el paciente pueda retornar a su domicilio. Si alguno de estos triajes da la sospecha de tener una sintomatología para COVID-19, ese paciente es examinado en un consultorio destinado hacia ese fin, donde existen el material de protección personal adecuado para poder hacer los procedimientos, y si el paciente sigue siendo sospechoso, generalmente no se los dializa en un centro de diálisis periférico, sino que se lo interna al paciente y se lo dializa en forma, estando internado en forma hospitalaria para tal fin. Perfecto, Marce. Mira, nos aclaraste un montón de dudas que teníamos con respecto a todo, cómo seguía funcionando la cuestión nefrológica, la cuestión de la insuficiencia renal. Así que te agradecemos muchísimo desde la salud de nuestra gente y por supuesto, bueno, esto que nos hayas brindado unos minutos para contarnos cuál era la realidad en estos casos. Si tenemos un tiempito más, Sí, sí, por supuesto que sí. Me gustaría algunas cuestiones, ¿no? Dale. Por ejemplo, uno hace toda esta prevención y demás porque los factores de riesgo que son tan conversados en la televisión y demás, hablan de que los pacientes añosos, que los pacientes que tienen comorbilidades, tienen una enfermedad más severa. Justamente los pacientes que dializan son pacientes que cumplen con esa categoría, ¿no? Generalmente son pacientes añosos y son pacientes que generalmente tienen hipertensión arterial, tienen patologías que hacen de que la enfermedad sea más severa. De hecho, las estadísticas en el mundo, donde en Italia, en China, en España, ya existen estas estadísticas, hablan de una mortalidad más alta, y por eso en este tipo de pacientes se toman las prevenciones estrictas, ¿cierto? No solamente se hace esto que estamos hablando, sino que al trasladar a los pacientes a los centros de diálisis se trata de hacerlo en forma escalonada para que no vengan todos los pacientes en el mismo tiempo. Dentro de la sala de diálisis se designan lugares especiales para pacientes que son sospechosos, y obviamente los que son confirmados se los dializa en forma separada. Se toman todas las medidas para justamente evitar que el contagio se haga fácilmente. Así que ese es un tema muy, muy bueno y que todas las unidades toman en cuenta. Seguro, porque además pasan, como decís vos, 4 horas 10 en el sillón, y el mismo tiene que estar como separado para disminuir la posibilidad de contagio, y además sabiendo de que el hecho de que sean factores, digamos, que sean pacientes con esta comorbilidad, aunque sean jóvenes, los hacen más, los predisponen más a una enfermedad severa en el caso de que sea positivo, ¿no? Sí. Entonces sí, eso Sí, es sí. real. Entonces las medidas de seguridad, como bien lo explicabas, se toman y están más que preparados para cualquier eventualidad. Así es. Así que bueno, muchísimas gracias. El doctor Marcelo Ferreira, nefrólogo, explicándonos sobre insuficiencia renal, los tratamientos de diálisis, la hemodiálisis y los cuidados en estos pacientes que se están teniendo para continuar con el tratamiento asignado. Muchísimas gracias, Marce. Muchas gracias a vos, te mando un abrazo y espero que podamos vernos en forma directa en un tiempo no tan largo.